ya está aquí Nair Santana Jay para hacer su columna. Hoy es su cumpleaños, así que la hemos saludado en la página de Facebook. Y qué lindo que puedas venir el día de tu cumpleaños y que hayas tenido ganas de estar aquí en el estudio de la radio. Felicidades. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Contenta de poder volver a ocupar estos espacios que tan bien nos hacen. Y contenta de pasar mi cumpleaños acá también. Sí, es una de las cosas que me gustan. Todos hemos extrañado el programa, hacerlo, ¿no? Bueno, espero que nos hayan extrañado nosotros. Sí, sí. Hay muchas consultas en la página de Facebook y cada vez tenemos más seguidores y todo el tiempo me preguntan el horario, de nuevo me piden el link. Hay gente que lo escucha directamente en su radio. Y creo que también esta situación de estar en la casa hace que muchas personas escuchen más la radio. Sí. Es impresionante. Sí, no solo la radio de fondo mientras hago otra cosa, sino que... De prestar también, atención exacto, a lo que se habla. Cortar un poco el corre-corre productivo también nos da lugar al disfrute de algo que a veces pasaba de fondo y no le prestábamos atención. Sí. Una vuelta a algunas cosas esenciales. Bueno, hoy traía para compartirte algunas reflexiones en relación a algunas cosas que he venido leyendo y que me han venido preocupando a nivel personal, familiar y político, y que tienen que ver justamente con cómo está viviendo esta situación particularísima e insólita, impensada, un sector muy importante en nuestro país y en el mundo, cada vez más importante, que es el sector de la tercera edad. Sí. Al cual la pandemia del COVID-19 puso en evidencia el desconocimiento que existe sobre la población adulta en nuestro país y además visibilizó el abandono social y la precariedad en la que se encuentra. Histórica, culturalmente, se le ha asignado a las abuelas el rol social de cuidado de los niños, otro trabajo doméstico, invisibilizado, no remunerado. Argentina es un país envejecido, con una franca feminización de la pobreza. Las mujeres vivimos más tiempo que los varones, con más enfermedades crónicas y con más discapacidades. Y llegamos en peores condiciones porque hemos sido un grupo vulnerado a lo largo de la vida y esto se potencia en la vejez. Ciertas indagaciones. ¿Cómo pasan sus días alejados de familiares, amigos, espacios de encuentro y de disfrute las personas adultas mayores? ¿Cómo sobreviven aquellos que reciben una jubilación mínima? ¿Qué significa la feminización de la vejez? ¿Cómo acompañarlos? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la prohibición de circular a personas mayores de 70. Solo podrán hacerlo para cobrar sus jubilaciones y acceder a tratamientos médicos. Como decíamos, la pandemia puso en evidencia, por un lado, el desconocimiento que existe sobre la población y además visibilizó el abandono social y la precariedad en la que se encuentran esas vidas que el capitalismo considera desechables y que ahora se infantilizan con la medida extrema que exigen que las necesidades y los reclamos de los viejos y viejas hoy se vuelvan colectivos. La medida de del gobierno de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, borra a los adultos mayores como sujetos de derechos, los infantiliza, los aísla aún más, y esta decisión implementada por un DNU, además debe tramitarse un día antes o dos a través de una línea telefónica 147, que desde el inicio de la cuarentena se encuentra colapsada de llamados. Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores que no tienen acceso o que no saben usar un teléfono? ¿Qué pasa con quienes no cuentan con ningún acompañante que pueda salir a hacer sus compras, sus trámites? Las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio sacaron a la luz la soledad de un montón de adultos mayores, el desconocimiento general que hay sobre este sector de la población, sus carencias, sus necesidades básicas insatisfechas y la vulnerabilidad que presentan sus vidas, siendo uno de los grupos de mayor riesgo frente al contagio por el COVID. En nuestro país, más del 50% de los jubilados se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y reciben una jubilación mínima de 15.400 pesos. Montones de dudas. ¿Cómo pasan sus días alejados de los familiares? ¿Cómo sobreviven los que tienen una jubilación mínima?
cómo racionan cada peso para llegar a fin de mes, qué porcentaje de adultos mayores hay en nuestro país, cuántos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, qué significa la feminización de la vejez y cómo podemos acompañarlos para minorar la hostilidad de las medidas de aislamiento. A nivel personal, ¿tú también te indignaste ese viernes cuando viste llorar a una jubilada en la fila del banco, sí, esperando para cobrar? Sí, sí. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros, el que tiene la suerte de tenerlo, llamó a su abuela, a su abuelo esta semana? Todos nos fijamos en nuestro barrio, si en nuestra cuadra, si en nuestro edificio hay algún adulto mayor solo que alguna vez necesita que alguien le compre un medicamento o que le traigas algo cuando vas hasta el súper. ¿Hablaron esta semana con algún jubilado para preguntarle cómo se siente? Tuvo que llegar la pandemia para que nos empecemos a hacer esas preguntas. ¿Por qué esperamos tanto? Sí, yo te interrumpo porque estoy pensando, mientras te escucho, que esto marca la diferencia entre ser y deber ser. El ser es lo que se da, lo que está, lo que aparece, lo que acontece. Y el deber ser es el rumbo al que uno se dirige política, éticamente, en la vida y en la sociedad. Y todo el tiempo se me aparece el deber ser, cómo debiéramos vivir, cómo debiera ser nuestra vida y todo lo que nos rodea. Entonces pensaba que hoy en los colectivos, en el transporte público, puede ser también el subte en Buenos Aires o los trenes, solamente pueden viajar personas sentadas. Además con la distancia que requiere esta forma de prevenir un contagio, pero supongamos que estamos en una situación normal, que no hay pandemia, no hay virus, no hay nada. El deber ser sería ese, que las personas que viajan en los transportes públicos puedan ir sentadas y no vaya nadie parado y nadie abarrotando ese espacio. Lo mismo ocurre con los adultos mayores. No tendrían nunca que ir a hacer cola a un cajero para cobrar sus saberes, que además se agrava el hecho de las jubilaciones mínimas, la premura, el apuro, la urgencia de ir a cobrar, porque lo que cobran no les alcanza, no es que ellos cobran y guardan ahorros en su casa y pueden esperar varios días para ir a cobrar. Y ese es el deber ser que ahora en la emergencia, en este estado de excepción, se nos vuelve tan patente, tan visible, pero podríamos pensar un mundo mejor en ese sentido, en cuestiones cotidianas. Podríamos pensar un sistema también de acompañamiento. Digo sistema, no es una palabra que me guste mucho, pero se entiende lo que quiero decir, que acompaña a los adultos mayores desde otra perspectiva, desde otro lugar, desde otra asistencia, porque no todos tienen familia que los ayude, o vecinos que los ayuden. Y bueno, todo esto nos pone a nosotros ante muchos dilemas, pero también nos da a elegir qué camino vamos a seguir a futuro como sociedad. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la población de la tercera edad es cada vez mayor en nuestro país y en el mundo. En Europa se ve que justamente es un sector que cada vez es más longevo y que justamente en detrimento de una población también que cada vez es menos joven. ¿Sí? Entonces eso implica necesariamente repensar todo el sistema previsional, el sistema de cuidados. En nuestro país solamente, a partir de las proyecciones de INDEC del año pasado, indican que el 15% de todo nuestro país tiene más de 60 años, de los cuales el 57% son mujeres y el 43% son varones. Durante la gestión macrista, este es un punto enorme teniendo en cuenta los gastos mensuales que llevan adelante las personas mayores, los adultos mayores. Durante la gestión macrista, la entrega de medicamentos puso en grave riesgo la salud de esta población. La situación empeoró ante el aumento exponencial no solo de los precios de los medicamentos, sino también de los alimentos de consumo diario, de los impuestos, de los servicios, producto justamente de la creciente inflación que deterioró las condiciones de vida de todas las personas, pero de estas personas en particular al haber disminuido el poder adquisitivo. Según CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, el año pasado, CEPA el año pasado hizo un informe
que decía que según datos de ANSES de 2016, el 52% de las personas de 60 años o más cobra una jubilación o pensión menor o igual a la mínima, con lo cual se hace inviable poder financiar con recursos propios el aumento de los precios de los medicamentos que superan ampliamente el aumento del haber jubilatorio, y eso produce una caída abrupta de las personas en la pobreza. Para una persona mayor se calcula que la canasta, estamos hablando de 2016, sí, la canasta que alcance para cubrir alimentos y servicios ronda los 26.000 pesos y el haber mínimo en ese momento era 10.000 pesos abajo. Uh-huh. Mónica Roque, que es la directora de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, en 2015, siendo titular de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, en el seminario de Género y Diversidad Sexual en la Vejez, expuso, que me parece interesantísimo. La Argentina es un país envejecido con una franca feminización de la vejez. Las mujeres vivimos más tiempo que los varones, con más personas crónicas, con más enfermedades crónicas y discapacidades, y llegamos en peores condiciones porque hemos sido un subgrupo vulnerado a lo largo de la vida, y esto te potencia en la vejez. El último censo 2016 arroja como resultado que en nuestro país la población femenina adulta es mayor. A partir de los 65 años la cantidad de varones va descendiendo en comparación con las mujeres. Eso sí, tenemos en cuenta que el censo solamente contempla a personas cisgénero y excluye a las personas trans. Muchas veces esta vulnerabilidad, en la mayoría de las veces, se vincula con el nivel de ingresos. Muchas veces sucede que el único trabajo que tiene la mujer es el de ama de casa, una actividad que no genera remuneración y que permite que sean mantenidas económicamente por el marido. Cuando el marido fallece, quedan empobrecidas. Por otra parte, las mujeres que sí trabajan fuera de casa, agregaría yo, a partir de los 35-40 años se topan con el techo de cristal, una barrera laboral invisibilizada que les impide avanzar en la carrera, de la cual hemos hablado también en el programa, sí, con Belén Jerez. Histórica, culturalmente, se les asigna a las abuelas el rol social de cuidado de nietos y nietas, otro trabajo invisibilizado y no remunerado. El no poder verlos puede generar ansiedad o tristeza. Esta separación física y no poder cuidarlos genera una ruptura en la rutina, y muchas veces las abuelas y abuelos no lo entienden y quieren salir igual. Lo ideal en estos momentos es poder ser lo más claro posible con ellas y ellos para que entiendan que los chicos son los principales transmisores de las personas mayores, y por una cuestión de cuidado ir dialogando estas cosas. Parece ser que hoy países como Brasil, Chile, Estados Unidos, Reino Unido se encuentran en esa misma sintonía frente a la pandemia del COVID, dando rienda suelta a las exigencias de los mercados y desechando vidas. Mandatarios que hoy exigen el capitalismo más salvaje y privilegian los mercados por sobre la salud de la población en general, y en particular la de los adultos mayores, cuando se trata de vidas que no son funcionales ni productivas para este régimen. Gobiernos que basan sus decisiones en lógicas de pérdida y ganancia económica, omitiendo toda salida sanitaria y de prevención que ponga a resguardo estas vidas que hoy representan un grupo de riesgo. Claro. Los adultos mayores son una población con un alto miedo a la muerte, donde siempre esta cuestión está latente y en época de pandemia se acrecienta. En los medios circulan todos los días porcentajes de mortalidad, que hoy antes de entrar te escuchaba que hablabas algo de eso con Valentín. ¿Cómo? A ver, prendamos la tele, a ver cuánta gente murió hoy. Sí, es se terrible. Naturaliza el número a partir de una agregación que naturalizamos. Es terrible. Sí, incluso que se compara. Hay un término que yo lo he trabajado, que es el de la tiranía del número, del que habla Badiou, porque a veces en esta tiranía del número ponemos el foco, la atención en el número. Entonces, hoy se están comparando los números de muertos del atentado a las Torres Gemelas con los muertos del coronavirus, y hasta están comparando con los muertos, la cantidad, me refiero, de muertos de la guerra de Vietnam, que ya
aparentemente supera el número de muertos. Y eso nos distrae de cualquier otro tipo de reflexión crítica, de debate, de ver cómo podemos hacer en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestras culturas con lo que está pasando. Estamos tan concentradas y concentrados en el número de muertos y eso no nos permite pensar más allá de eso. Y es terrible. Sí, es terrible porque es tan difícil de mencionar la capacidad destructiva de una muerte, sí, que no es acumulativo. No, y además es difícil pensar qué tan grave es una muerte, qué tan grave son 10 muertes, 100 muertes. Sí, poder reflexionar en nuestro país, básicamente eso se sigue discutiendo en algunos sectores todavía con el número de desaparecidos en la dictadura, con lo cual, bueno, también yo he podido escribir y reflexionar, pero hoy, ante esta situación, pensaba toda la situación con los inmigrantes en Europa, en Estados Unidos, las favelas en Brasil, todas las villas de emergencia, las villas miseria en América Latina. Es decir, hay muchísimas poblaciones que están en alto riesgo con lo que está ocurriendo con el virus y esta capacidad impresionante de contagio y de transmisión. Entonces, el hecho de estar tan enfocados en el número de muertos no permite ver la complejidad de todas estas situaciones, de todos estos actores, sujetos que están ahí, lo que está ocurriendo en Inglaterra, porque en Inglaterra también es muy grave lo que está pasando, y que uno piensa, bueno, son países muy desarrollados o que tienen economías más estables. El otro día escuchaba a un analista en Londres diciendo que es muy probable que el Reino Unido después de esto se separe, que se separe Escocia, Irlanda de Inglaterra, porque hay una fuerte crisis política a partir de esto. Y eso a veces no se habla o no se comenta o no se analiza porque están preocupados por el número de muertos, que es, por supuesto, que es una gran preocupación, pero que no sea ese el centro de toda la información y estar todo el día en todos los canales, en todos los programas con eso. Sí. Porque es como que es lo único que de lo que podemos hablar, ¿no? Sí. No estoy al tanto de lo que está pasando en Gran Bretaña, pero de todas maneras no me extrañaría, porque justamente este tipo de crisis insólitas y inesperadas, lo que está pasando es que se está poniendo en jaque el rol mismo del Estado, el rol del sector público, el rol de la salud pública, y no van a salir indemnes los mandatarios de todos los estados. Míralo a Trump, con la modificación discursiva que tuvo que hacer más de cara a sus elecciones, donde salud pública no era un tema de primera línea, y sin embargo son temas que a la fuerza han tenido que ser incorporados a los discursos y a las políticas públicas, incluso en sectores que no... Y sí, en el gobierno de Clinton y sobre todo en el de Obama se vio muy bien esta crisis que ellos tienen en su sistema de salud, ¿no? Y las resistencias de otros grupos políticos por no implementar sistemas de salud que alcancen a todos, que no solamente sea algo que tenga que ver con una parte de la población que sí puede acceder a la atención de su salud. Por eso hoy se ve claramente, si uno ve hasta incluso en CNN, las largas colas en Nueva York de gente esperando que le den una porción de comida. Y estamos hablando de Nueva York, ¿no? Y también eso ha generado un quiebre en el propio país, porque cada estado en su autonomía ha decidido diferentes medidas con respecto a evitar los contagios y a evitar la transmisión del virus, que es un virus que lo transmiten las personas, lo transmitimos nosotros. Sí. Bueno, no sabemos si, como dijo Zizek, va a salir algo mejor de todo esto. Puede salir. Que necesariamente va a haber cambios, va a haber transformaciones, y que esto va a ser un hito histórico
Puede salir algo mejor, pero tiene que haber una voluntad colectiva orientada hacia eso. Si nosotros, entre nosotros, estamos discutiendo cuestiones que no son trascendentes y no ponemos la atención ahí, en los acuerdos necesarios que tiene que haber a futuro y que tiene que haber en el presente también. Es decir, esos acuerdos son fundamentales, no porque se trata de la vida. A discutir la gratuidad de la salud pública. No, a partir de este momento no podemos volver a poner en jaque que cada persona debe tener un ingreso mínimo necesariamente. Siempre es el mismo problema, no soy economista, pero el problema de la distribución de la riqueza, de la distribución de los bienes y servicios, es el gran problema que tenemos, ¿no? La carga impositiva, cómo se decide esa carga impositiva y cómo muchas veces en estas discusiones se pierde de vista el gran problema de la evasión fiscal, que lo tenemos no de ahora, hace mucho tiempo que la evasión fiscal forma parte de nuestra economía. Bueno, creo que ya vamos llegando al final. Una cosita chiquita, sí, por supuesto, antes de irme, que me parece importante resaltar. Durante lo que charlamos, hablamos siempre de adultos y adultas mayores. Sí. Y me parece muy necesario remarcar que no está correcto hablar de abuelos y abuelas. Ay, no, a mí me molesta muchísimo. Como algo que bien intencionadamente muchas personas hacen, pero no está de más aclararlo. Abuelos y abuelas no solo hace referencia a que necesariamente lo son. O sea, ser abuelo y abuela no es algo inherente a la edad, no es que a partir de tal edad sos abuelo y abuela. Hay abuelos muy jóvenes y abuelas. Hay quien decidió no ser madre o no pudo, o no quiso, o hace un tiempo razón. Ibas a un negocio y te decían, ¿qué haces, madre? ¿Qué querés, madre? Estaba instalado eso, ahora se instaló lo de los abuelos. Lo de los abuelos, bueno, revisémoslo, cada uno se puede tomar un ratitito para pensarlo. No es necesariamente ligado a tener determinada edad, ser abuelo, y incluso el que tiene nietos, tampoco ese rol te define en tu integridad como persona. Así que bueno, vamos a empezar a llamarnos por nuestros nombres. En todo caso, si queremos hablar del sector, hablar de adultos mayores, tender siempre a no infantilizar, a considerarlo como sujeto de derecho y no un sujeto pasivo de las políticas diseñadas por otro. Bueno, con esto concluimos el programa hoy, Nair. Gracias por estar y nuevamente feliz cumpleaños y nos reencontramos el viernes.